Muy bien. Dice así la palabra del Señor en Mateo capítulo 13 y vamos al versículo 44, que dice así. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Estas dos parábolas también, al igual como hicimos en la ocasión anterior con la parábola de la semilla de mostaza y de la levadura, hay que estudiarlas juntas, están relacionadas. Algunos comentaristas entenderán que no, que hay que estudiarla cada uno por aparte, pero cuando uno las lee ve que realmente es como la misma idea, ¿verdad? Hay alguien que ve algo de gran valor y vende todo lo que tiene con tal de obtenerlo. Hay diferencias, eso sí, y luego ya veremos la sutileza en las diferencias que el Señor presenta, pero en última instancia, cuando recordamos que una parábola tiene como propósito una enseñanza, ¿verdad? Veremos que la enseñanza en ambos casos es esencialmente la misma. ¿Cuáles no son interpretaciones correctas? Simplemente para aclarar cómo no las vamos a abordar. Primero, hay una postura que es bastante común encontrar de que algunos entiendan que este hombre que halla el tesoro y que vende el campo y lo encuentra de nuevo, o este mercader que está buscando siempre perlas y finalmente halla la perla preciosa, es Cristo. Y van a decir que es Cristo que compró a su iglesia. Suena con algún grado de razón, sin embargo, solo doy unas pequeñas razones para ver por qué no podríamos nosotros entender esto como una interpretación. Bueno, por un lado, está presentando como a Cristo como uno que está como en búsqueda de algo. Y el Señor Jesús no estuvo nunca en búsqueda en sí mismo como de algo que no, o sea, dónde poderlo encontrar. El Señor siempre supo a quiénes vino a rescatar. Él vino por los que el Padre le había dado. Tuyos eran y tú me los diste. O sea, el Señor supo muy bien a quiénes vino a salvar, por quiénes iba a hacer su sacrificio, quiénes eran de su pueblo, quiénes eran sus ovejas. ¿Verdad? Como le dijo luego a los judíos en Juan 10, ustedes no oyen mi voz porque no son de mis ovejas. O sea, el Señor siempre supo quiénes eran los suyos. Uno dice, pero quizás está uno hilando muy fino en la parábola. No, es que realmente hay que entender un poco las implicaciones. O sea, como Cristo dejándolo todo para comprar a su pueblo, a su iglesia, es cierto que el Señor nos compró con el precio de su sangre. Y la sangre del Señor, obviamente, de valor infinito. Sin embargo, la pregunta más bien que uno debe plantearse, ¿somos nosotros de tan alto valor? O sea, es cierto que estamos nosotros dispuestos a ver aquí a Cristo como diciendo, ¿cómo no salvar a este pueblo tan valioso, tan hermoso, tan apreciado? No parece el lenguaje que uno encuentra en las Escrituras, sino que el Señor, ¿verdad? Con un pasaje que en otras ocasiones hemos leído, o quienes van a la iglesia han escuchado desde el púlpito, Deuteronomio capítulo 7. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 7? Busquémoslo rápidamente. Dice así el versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Si uno lee hasta aquí, pudiera parecer, ¿verdad? Como qué bonito, para hacerle un pueblo especial. Y digo, la verdad es hermosa, pero veamos lo que el Señor le tiene que recordar al pueblo. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa,
y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, y en persona le dará el pago. Más adelante, en Deuteronomio capítulo 9, dice lo siguiente, en el versículo 4. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Hace un tiempo, en otro estudio, le decía a las personas, ¿verdad? Qué extraño, ¿verdad? Qué inusual sería escuchar un testimonio, un relato de un matrimonio diciendo, ¿ustedes cómo se conocieron o cómo conquistó usted a su esposa? Ay, sí, yo llegué y le dije, yo quiero estar con usted, no porque usted sea la más bonita, la verdad es que usted está bien fea, pero quiero estar con usted. Yo sé que da gracia, pero ¿entendemos lo que el Señor les está diciendo? Sí. Yo quiero, los he escogido para que me sean un pueblo especial, pero no porque ustedes sean más que todos los demás pueblos, sino porque simplemente Jehová quiso amar. Amó porque amó, y porque había un pacto que había hecho, y Dios dice, yo soy fiel al pacto que hice. Estoy con usted porque las otras son peores que usted. La impiedad de las otras naciones. No, realmente eran también una nación impía dada a los ídolos, ¿verdad? Abraham fue rescatado sirviendo a los ídolos. Entonces, no, me parece a mí que ese camino de tener a Cristo como el hombre que halla ese tesoro de gran precio no corresponde con el cuadro que la Escritura nos presenta. Si tuviera que dar más ejemplos, porque no es que esto lo estoy basando solamente en Deuteronomio, podemos pensar también en Ezequiel 16. En Ezequiel 16 es un capítulo un tanto difícil de leer para algunos si usualmente no lo ha leído antes, porque inicia con un cuadro de una bebé que está en sus sangres y que estaba sucia, y que el Señor dice, y yo te vi en tus sangres y que nadie te quería, y ahí fue donde el Señor le dijo, vive, y vivió. Y luego sí, con el tiempo dice, esta bebé se convierte en una joven hermosa, pero luego se prostituyó. El punto es, cuando Jehová puso su mirada en ese pueblo, ¿qué es lo que les está diciendo a través del profeta Ezequiel? O sea, cuando estaba en su sangre, o sea, no era un cuadro hermoso, no era un cuadro atractivo. Luego llega a ser hermoso porque el Señor fue el que la apartó para sí. Oseas también, que es también un libro que representa, ¿verdad? Con términos tan claros esta redención de Jehová por un pueblo infiel, y en muchos a veces también se desvían mucho su atención en el hecho de cómo fue esto que Oseas casándose con Gomer, y Gomer si esta mujer fue adúltera y demás. Pero precisamente ahí va parte del punto de lo que se quiere ilustrar, el Señor siendo fiel a un pueblo que era infiel. Entonces yo creo que es un camino errado entender las parábolas de Mateo 13 por ese camino. Nuestro valor radica por estar en Cristo. Ciertamente, como creación de Dios, hechos a imagen de Dios, hay un valor en cada ser humano como criatura de Dios, hecho a imagen de Dios. Y por eso es que el Señor habla en términos fuertes contra aquel que es homicida, porque está atacando la imagen de Dios en esa persona. Pero de ahí a dar el salto de un valor tal de que por esa razón el Señor fue movido a salvarnos, no corresponde con lo que la Biblia nos enseña acerca de la salvación. Nosotros somos una raza caída, nacemos muertos en nuestros delitos y pecados,
pero siendo aún pecadores, como dice Romanos, Cristo murió por nosotros. Y eso es lo que ensalza aún más esa gracia y amor de Dios. No porque éramos valiosos, sino porque cuando nada éramos, Cristo entonces nos rescató. Entonces, ¿cómo debemos entenderlo? Yo creo que lo más apropiado entender aquí con este hombre que halla el tesoro o este mercader que compra la perla es en referencia al creyente que lo deja todo por el reino de los cielos, que lo deja todo por la salvación. Eso sí, no estamos afirmando, y no sería correcto interpretar la parábola, estas dos parábolas, como si uno pudiera comprar la salvación. Vea, es que ellos lo dejaron todo y entonces compraron el tesoro o el campo que tenía el tesoro y dejándolo todo compró la perla. El hombre puede de alguna manera obtener la salvación. Esta tampoco es la manera adecuada de entenderlo. El Salmo 49:8 nos dice que el precio de la vida de un hombre es muy grande y que jamás nadie podría comprar la redención de una persona. Dice, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. El contexto, si lo ven, dice el versículo 7, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. No podrá. ¿Por qué? Porque es de gran precio. O sea, ninguno de nosotros puede comprar la salvación, ni materialmente hablando, como si se tratara de un precio, a una indulgencia, ¿verdad? Como en aquella época de Lutero, que las personas engañadas, ¿verdad?, por la Iglesia Católica pensaban de que sí, por dar cierto monto de dinero, alguien podía luego orar para interceder por alguien y así pagar por los pecados de un fallecido, o por los propios de uno, y comprar hasta por adelantado. Era terrible lo que se estaba dando. O sea, no se trata de que usted por dinero pueda comprar su salvación, la pueda obtener, ni tampoco por ningún mérito espiritual, que por muchas buenas obras que haga. De nuevo, hay que entender, esa no es nuestra condición. Pero sí la parábola está entonces mostrándonos a alguien que, reconociendo el gran valor del reino de los cielos, dice, yo lo dejo todo. Entonces veamos algunos aspectos que son importantes para entender la parábola y entonces entrar en las aplicaciones. Dice el versículo 44, que el reino de los cielos es semejante ¿a qué? A un tesoro escondido en un campo. Veamos dónde está la conexión. Por eso es que uno ve que quienes yerran con esta interpretación de que es Cristo viniendo es porque de nuevo están haciendo lo que no se debe hacer, lo que les he estado diciendo constantemente. Yo no puedo tomar lo que significa algo en una parábola para insertarlo en otra. De nuevo, alguien dirá, es que el campo es el mundo. Recuerden que en la parábola del trigo y la cizaña, dice el Señor que 13:38, que el campo es el mundo. Entonces alguien viene y dice, vea, es que dice que el tesoro escondido está en un campo. Entonces por eso que decían que es la iglesia escondida en el mundo. Pero no, esa no puede ser la interpretación, porque dice explícitamente, el reino de los cielos es semejante ¿a qué? A un tesoro. ¿Cuál es el tesoro? Es el reino de los cielos. De hecho, no es el campo, es el tesoro que está en el campo. El reino es semejante a un tesoro, que viene a resultar que está en un campo. Ahora, ¿qué hacía un tesoro en un campo? Yo sé que esto nos suena quizás a otras historias que ya en nuestra época más de niños escuchábamos, ¿verdad? Los famosos piratas dejando un tesoro en una isla y esas cosas. Bueno, antes que eso, realmente, si uno se ubica en la época de Jesús y a lo que él está aludiendo, en las guerras uno se exponía precisamente a saqueos. Ahora llegaba un pueblo enemigo y ¿qué hacía? Y arrasaba con todo. ¿Y qué iba a hacer también? Entrar a una casa y se iba a llevar lo que encontrara de valor. Entonces antes, a falta de cajas fuertes y a falta de bancos con grandes bóvedas reforzadas, una forma efectiva de proteger cosas de gran valor era uno mismo cavando y escondiendo. Entonces podía llegar ese ejército enemigo,
que si usted le iba bien y no perdía su vida después de ese ataque, usted podía luego ir y recuperar su posesión. ¿Por qué? Porque se podían llevarlo de la casa. Los hemos vencido, llévese lo que quiera. Y lo más importante, ya lo tengo guardado. Entonces, lo que el Señor está ilustrando acá es posiblemente un campo que un dueño previo que ya había fallecido escondió un tesoro, él murió, no quedó esa información en conocimiento de nadie más, alguien más viene, compra el campo y lo tiene ahí. No sabemos qué está haciendo este hombre que está ahí, si era un labrador, si era que estaba cruzando por ahí y cómo fue que lo encontró, si fue que se puso a cavar o si fue que tropezó como con un borde, algo ahí que sobresalió, ¿verdad? Y qué es lo que hay aquí de ese gran tesoro. De nuevo, no es el punto de la parábola. Recordemos, si nos ponemos con mucho detalle, destruimos la enseñanza principal. Lo importante es que este hombre está en ese campo y de una manera cae en cuenta, aquí hay algo que vale mucho. Tanto que voy a venderlo todo por comprar este campo. Cuando yo sé entonces que esto era una práctica común y que en general las costumbres rabínicas enseñaban al pueblo que si se encontraba algo que no tenía un dueño aparente, era suyo. No es que esta persona está actuando deshonestamente. O sea, esta persona no está en obligación de haberle dicho al dueño del campo, usted tiene un tesoro. Es más, pensemos bien, si el dueño del campo hubiera sabido que tenía ese tesoro, ¿qué es lo que hace? Le vende usted el campo y va y quita el tesoro. Pero es evidente que ese tesoro, ni siquiera el dueño, que en ese momento era el dueño de ese campo, sabía que lo tenía. Él está haciendo lo correcto. Él lo deja donde está dispuesto a dejarlo todo porque entiende el valor que tiene ese tesoro y da su precio justo a la persona. Le doy todo esto por el campo. Y la persona lo vende. No está recibiendo ninguna pérdida, porque como les digo, ese dueño no sabía que tenía ese tesoro. Ese es, como les digo, el cuadro más probable. No, el dueño original de ese tesoro ya había fallecido. No nos interesa ponernos en especulaciones quién pudo haber sido ese dueño anterior, qué significado le podemos dar. No, el punto es sencillo. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en el campo. Que si usted sabe que ese campo tiene ese tesoro, usted lo vende todo por tenerlo. Y va y lo paga y lo obtiene. Parece en el caso del tesoro que es algo como más accidental, ¿verdad? Que esto es lo diferente con la siguiente parábola. Aquí no es como un accidente. Aquí vemos que realmente este hombre se dedica ¿a qué? A comprar perlas. Este hombre, entonces experto en estar comprando y vendiendo perlas, reconoce que ha encontrado una perla que sobrepasa por mucho cualquier otra perla que él haya poseído, al punto que de nuevo vale la pena venderlo todo por tener esa perla. Así de valiosa es. Las perlas siempre han sido una señal de algo de gran valor en las escrituras. De hecho, en Mateo 7:6 ya el Señor nos había dado esta ilustración. Nos dice lo siguiente: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. No eche sus perlas a los cerdos. O sea, la perla es algo preciado, es algo de gran valor. No se lo dé a los cerdos, no lo van a apreciar. Ya en su momento vimos qué quería decir el Señor con estas palabras. Aquí simplemente estoy haciendo la referencia a la perla. En 1 Timoteo 2:19, no vamos a leer la cita, pero Pablo está hablando acerca del cuidado, en particular enfocado en ese pasaje a la mujer, acerca de que de los peinados ostentosos y de perlas, de esos adornos suntuosos. Entonces la perla, de nuevo, era una forma elegante de vestir que mostraba opulencia. Finalmente, Apocalipsis 21:21 nos dice lo siguiente: dice 21:21, las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. En esta descripción que se nos da en Apocalipsis acerca de esos cielos nuevos y tierra nueva, ¿verdad? Como perlas. O sea, de nuevo, para ilustrarnos, para enseñarnos a nosotros acerca de lo
de lo valioso, de lo hermoso que será. No que literalmente vayan a ser unas perlas. Entonces, hay un gran valor. Y este hombre experto dice, lo compro. Veamos que era alguien que sabía realmente. En su momento, cuando me investigaba un poco, ¿verdad? Cuando tenía que entregar o buscar ese anillo para el compromiso de matrimonio, yo estaba en serios aprietos, ¿verdad? Porque yo no sé nada de esto, ¿verdad? Empiezo a leer acerca de las circonias y los diamantes y todo eso. Y yo una circonia, yo la doy como si hubiera sido un diamante, porque tiene un gran parecido. Entonces yo dije, yo creo que aquí cualquier joyero me puede bailar. Entonces, mejor me voy a una fuente más segura. Bueno, y busqué ya un cierto sitio que por lo menos daba como ciertos certificados de garantía que se entendía que lo que uno estaba comprando en efecto era oro y que en efecto tenía su piedra del tipo que uno quería. Pero este hombre no se iba a dejar llevar por cualquier material. Reconoció la perla y de nuevo, veamos el punto similar entre ambas, lo vendió todo por comprarla. Es el hombre que busca a Dios, es el hombre que está buscando el reino de los cielos. De nuevo, no es el punto de la parábola enseñar que el hombre tiene una capacidad natural para buscar a Dios. La Biblia nos dice que no hay quien busque a Dios. La parábola lo que está diciendo que precisamente lo que ocurre cuando Dios salva a una persona, cuando le abre los ojos y cae en cuenta del valor del reino de los cielos, del valor de Cristo, dice, lo dejo todo por Cristo. Esa es la disposición que está. Y eso es lo que yo quiero que se queden hoy con la gran enseñanza que enseña la parábola del tesoro escondido y la perla del gran precio. Que si yo he creído en el Señor es porque el Señor me abrió los ojos para verlo a Él como Él es. La perla de gran precio, que no hay nada ni nadie en este mundo que valga lo que Cristo vale. Que si yo tengo que perder todo lo demás por tenerlo a Él, lo voy a perder. Solo Cristo vale todo. Lo vale todo. Romanos 10:20. Pero ¿cómo es que el hombre entonces cae en cuenta de tales cosas? Bueno, es que eso es precisamente la obra que hace el Señor. Romanos 10:20 dice, e Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Se parece más al escenario de la primera parábola. Muchos entienden y pueden decir precisamente esto. Vean, yo no estaba buscando de Dios. Yo estaba alejado de todo. Yo no quería saber, a mí no me molestaba que me hablaran, pero un día simplemente no pude dejar de escuchar. Y vi al Señor. Lo vi en su palabra siendo predicada, lo vi en la cruz siendo crucificado por mis pecados y creí en Él. Eso es lo que hace el Señor. Se manifiesta a los que no le buscaban, a los que ni estaban preguntando por Él. Como ese hombre del campo, que quizás ese día, como les digo, no sabemos si fue contratado, si andaba por ahí, pero ese día encontró lo que todo el tiempo estuvo entonces realmente buscando. Algo por lo cual darlo todo, que fue ese tesoro de gran precio. Pero ¿por qué unos sí y otros no? De nuevo, porque es el Señor el que se manifiesta, es Él el que abre los ojos. Porque vean, por ejemplo, lo que Lucas 9 nos dice a nosotros, de algunas personas. Lucas capítulo 9, versículo 57. Lucas 9, 57. Oyendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas
y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ellos no estaban viendo el reino de los cielos como el gran tesoro. Ellos no estaban viendo a Cristo como la perla de gran precio. Está aquí el Señor diciéndole, sígame. No. Mi padre, tengo que enterrarlo. No tengo todo el tiempo para entrar en los detalles, ¿verdad? Pero alguno dice, pero es que es el papá que se le murió. Pero el punto es, si el papá estaba muerto, ¿qué estaba haciendo ese hombre ahí? Lo podemos ver. O sea, si era cierto que el papá estaba muerto y tenía que enterrarlo, y tanto le importaba, entonces él no debería estar ahí, debería estar en el funeral. Pero ahora que el Señor sí lo llama, me acordé que mi padre se murió. Excusas. ¿Y el primero, pastor? Que te seguiré donde quiera que vayas, que no había considerado. Porque Jesús le está diciendo, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Yo no lo estoy llamando una vida de opulencia y de comodidades. A donde quiera que vaya. Y hay más, en Lucas 10 luego el Señor va a hablar de aquellos que no se sentaron a calcular el costo. Hay muchos que empiezan pero no terminan. ¿Por qué? Porque no se sentaron a analizar el costo. Porque Jesús dice, bueno, ya que estamos ahí en Lucas, les dice lo siguiente. Perdón, es Lucas 14. Con Lucas 10 es Lucas 14. Dice así, lo que cuesta seguir a Cristo. ¿Verdad? Es donde tenemos estas palabras que en el Evangelio de Lucas se expresan aún más fuerte. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, versículo 26. Y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Vemos entonces la correspondencia. Todo por seguirlo a Cristo. Ese es el costo. Pero él dice, Señor, hay algunos que creen que pueden seguirme sin hacer este análisis. Por eso es que lo ilustra. Es como, este tiene que, como gobernante, defender a la ciudad y el otro viene con un ejército que lo duplica. ¿Realmente podré hacerle frente? Es mejor hacer las paces que intentar una batalla inútil para al final ser destruido. Entonces así pasa también con muchos. Dicen, claro, cristianismo, yo seguiré a Cristo, lo que Él diga. Cuando dice Cristo, renuncia a todo. Hasta luego. No puedo. El precio es muy alto. En particular, yo creo que podemos ver esto ilustrado con gran claridad cuando comparamos al joven rico con Pablo. Vamos a Mateo capítulo 19. Mateo 19. Recordemos, la parábola no está diciendo que uno pueda comprar la salvación. Jesús no está diciendo que por renunciar a todo, Él tiene que salvarme. No es, al que es salvado renunciará a todo. Al que es salvado me seguirá. Pero el Señor confronta con esta palabra así directa, sígame, renuncia a todo, para que la persona en sí misma vea, si no puedo es porque entonces realmente no soy del Señor, no soy discípulo de Él. Vean, qué mejor ejemplo diría uno que una persona que le llegue a usted preguntando, ¿qué debo hacer para ser salvo?
¿A quién le ha pasado algo como eso? Siempre recuerda, ahorita se me está olvidando la fuente exacta, para no atribuirlo mal, vamos a dejarlo así, pero de un autor diciendo, o sea, no hay, pareciera como el sueño de todo evangelista. Ahora, se imagina usted salir a repartir tratados y canta que, no, ¿cómo puedo ser salvo? Ni me da el tratado, dígame, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Y qué pasó con este joven rico, con este hombre? Se fue sin ser salvo. ¿Fue un problema del evangelista? No, fue Jesús mismo. Qué increíble. Jesús llegó a la raíz del asunto. Versículo 20. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Ese hombre no estaba entendiendo lo que Jesús le estaba diciendo, que no había realmente cumplido la ley como él creía que la había cumplido. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Es casi como ver en vida real la parábola. Venda todo y tendrá tesoro en el cielo. Venda todo y tendrá el tesoro del reino de los cielos. Aquí está la parábola del tesoro escondido en vida. Es Jesús diciéndole a un pecador, venda todo y tendrá tesoro en el cielo. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿No? Esta persona creía que en el mundo estaba algo de mayor valor que el reino de los cielos. No pudo deshacerse de ello. ¿Por qué? Porque realmente sus ojos no habían sido iluminados para que viera el reino de los cielos como lo que era. Ahí está su Redentor y Señor, ahí está Jesús. Yo anhelo el reino de los cielos porque ahí está mi Rey y Señor. Ahí está el que me salvó. No lo vio. Tesoro en el cielo o todas mis posesiones. Para este hombre hubo un dilema. Para el hombre de la parábola del campo nunca hubo cuestionamiento. El tesoro. Dejo todo. Me quedo con el tesoro. ¿Qué pasó con Pablo? Vamos a Hechos 9. Si había alguien que no estaba buscando el Señor cuando fue salvado, fue Pablo. También estaba persiguiendo al Señor. Versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y vean lo que pasa. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Ya Pablo no quería hacer su voluntad. Una vez confrontado con el Señor, salvado por el Señor, es no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Más adelante, si uno lee el versículo 11, cuando el Señor le da una visión a Ananías, le dice, levántate y ve a la casa que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Vean lo que ya este hombre estaba haciendo también. Estaba orando al Señor. Ya este no es el enemigo de la iglesia. De hecho, en palabras también conocidas, pero que espero que hoy podamos apreciar aún más a la luz de estas parábolas. Vamos a Filipenses 3. Versículo 4. Filipenses 3:4. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más.
circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. No somos salvos por obras, no somos salvos por méritos algunos delante de Dios. Pero cuando hemos sido realmente cambiados por el Evangelio, cuando hemos creído para salvación, esa es la actitud del cristiano. Si yo tengo que deshacerme de un carro, de una posesión, de una relación con alguien que no lo que hace es más bien apartarme del Señor, o sea, lo que sea que yo tenga que quitar de mi vida, o sea, ¿por qué? Porque yo estoy dispuesto a renunciar a todo. ¿Por qué? Porque todo lo demás es pérdida y la única ganancia verdadera es Cristo, por amor del cual lo dejo todo, estimo todo como pérdida. Veamos entonces en las palabras de este hombre, precisamente esas parábolas ilustradas en la vida de Pablo. Vean, Pablo en el momento de ser salvo, quizás aún no entendía todas las cosas como debía. Luego el Espíritu Santo va a orar en este hombre de tal manera que nos da a nosotros, ¿verdad?, estas cartas inspiradas para nuestra instrucción. Cuando usted es salvo, usted quizás nosotros no entendíamos, realmente no entendíamos nosotros todo lo que implica ser cristiano. Pero conforme va pasando la vida cristiana, usted entiende más y más que es así. Todo lo demás yo lo dejo por seguir a Cristo. Todo lo demás es basura a la par de Cristo. Y que lo que a veces decimos desde el púlpito, desde acá también, no es un mero estribillo. Es la realidad. Cristo más nada sigue siendo igual a todo. Y que si yo puedo tener todo lo demás, pero no tengo a Cristo, es como tener nada. Nada. Porque de eso, primero, nada me voy a llevar cuando muera. Segundo, de nada me va a valer en el día del juicio final. Más bien, todo lo contrario nos dice Santiago. Aquellos que acumulen muchas posesiones, en el día final testificarán en contra mía. Habéis acumulados tesoros para el día postrero. ¿Están nuestros corazones apegados a las cosas de esta vida? Es muy fácil apegarse a las cosas de esta vida. Y no estoy hablando solamente del pecado, estoy hablando aún de buenas cosas que Dios nos da y hacer ídolos de ellas. Pero por eso el Señor tuvo que hablar en esos términos tajantes, si aún fuera necesario. Porque claramente el Señor no está mandando algo contrario a su carácter. Él no nos está mandando literalmente a aborrecer a nuestros familiares. Pero si aún fuera necesario hacer a un lado a los familiares por seguirlo a Él, lo va a tener que hacer. Ese es el precio. Vean, la salvación es gratis, es por gracia. Es gratuita porque fue Cristo quien pagó por nuestros pecados. Pero no quiere decir que el costo de la vida, o no quiere decir que la vida cristiana no tenga un costo. Tiene un costo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Quiénes llevarán gozosos esa cruz de Cristo? ¿Quiénes gozosamente se negarán a todo lo demás por tenerlo a Cristo? Aquellos que han encontrado la perla de gran precio, aquellos que han encontrado el tesoro. Yo creo que el punto de esta parábola debe ser fácil de entender. Yo no voy a pedir que ustedes me cuenten ejemplos, pero yo sé que si me sentara con cada uno a preguntar, como, ¿usted recuerda alguna vez algo que usted quiso, por lo cual usted realmente se esforzó? Usted dijo, es que eso vale mucho. Ya fuera terminar la secundaria para tener el título de bachillerato y usted lo está sufriendo mucho, pero dice, no, un esfuerzo más porque entendía que había un gran valor en aquello.
o ahorrar por cierta cosa que usted entendía que es que sí lo vale, voy a esforzarme, y de esa manera quizás lo que usted antes hubiera gastado en una salida, en haberse comprado otra cosa, empieza a ahorrar y todo. ¿Por qué? Porque quiere eso. Yo creo que podemos identificarnos un poco con lo que pasa en esas parábolas, solamente que lo que vemos en estas parábolas es la verdadera esencia del carácter cristiano. Yo renuncio a todo, no a unas cuantas cosas, no a unos cuantos ajustes aquí o por allá para poder obtener otra cosa de esta vida, no, a todo por tenerlo a Él. Y eso es lo que sucede. El costo, si le podemos llamar así, a la luz de la salvación y la vida eterna es nada. Moisés estimó también como nada las riquezas de Egipto. ¿Por qué? Por la fe, teniendo por mejores cosas el vituperio de Cristo. Es que cuando usted ya está convencido de que es que Cristo lo vale, entonces ya lo otro no se ve como un esfuerzo, no se ve como una carga pesada. Estamos siendo seducidos entonces nosotros por las cosas de esta vida. Pensamos nosotros que sí, que bueno Cristo, pero yo necesito algo más que Cristo. Usted dice, por la gracia del Señor, yo puedo decir que si el Señor me quitara todo, pero yo sigo creyendo en el Señor, reteniendo mi fe en Él, estaré bien. Estaré bien, ¿por qué? Porque tengo a Cristo. Y si lo tengo a Él, entonces lo tengo todo. Ese es el reino de los cielos. Ese es el reino de los cielos. Recordemos que Cristo dijo, ¿verdad? Algunos oyendo iban a oír y no iban a entender. Pero para otros, esa enseñanza de las parábolas era para que aprendiéramos más. No es literalmente, ¿verdad? Obviamente, el reino, como les digo. Y si aún así fuera, esas calles de oro, esas puertas de perlas, el gran valor en última instancia del reino de los cielos es poder estar con aquel que pagó lo que yo nunca iba a poder pagar, que era la redención de mi alma. Fue Cristo con su sangre que me perdonó de todos mis pecados. Por Él daré mi vida. No necesariamente porque el Señor venga aquí y traiga una persecución para ser martirizados, pero aún si tuviera que ser martirizado, lo seré. Pero no pensemos en ese caso, pensemos en el día a día, en mis conversaciones, en mis pensamientos, en el uso de mi tiempo. Refleja todo eso que realmente me estoy negando porque hago lo que hago, porque entiendo que eso demuestra que mis prioridades son Cristo y después todo lo demás. Y si hay algo de eso todo demás que tengo que dejarlo por estar más cerca de Cristo, por tener mayor devoción por Él, para conocerlo más, lo voy a dejar porque fue lo que Pablo dijo. Lo tengo por basura por ganar a Cristo y ser hallado en Él. Oremos.